¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja. Ya estamos de vuelta después del parón de las Navidades. Lunes 18 de enero volvemos con muchas ganas para estar con vosotros cada día y haceros eco, contaros cómo va el panorama político a nivel autonómico, a nivel local, a nivel provincial y también nacional. Lo haremos cada día, de lunes a miércoles, cada semana. Hoy nos toca hablar con políticos del ámbito autonómico. Tenemos muchos asuntos que ver, con ellos vamos a tratar la gestión que ha hecho el Consell de la pandemia durante estas Navidades y también vamos a hablar de ese proyecto de ley del Fondo de Cooperación que tanto está dando que hablar, tanto en Valencia como en Alicante. Mañana veremos este mismo asunto con los diputados provinciales a ver qué opinan ellos. Bueno, pero lo primero de todo, voy a presentaros a los tres invitados que nos acompañan ya en esta primera línea roja de 2021. Ellos son Sandra Martín del Partido Socialista, José Antonio Rovira del Partido Popular y María Quiles de Ciudadanos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acudir a esta cita y estar dispuestos a opinar sobre todos los asuntos que os vamos a proponer. Espero que estéis bien, que os hayáis cuidado durante estas Navidades y ya doy por hecho que, ya es un buen gesto que estéis aquí. O sea, eso significa que tenéis salud, que ahora, hoy por hoy, es lo más importante. Bueno, y si os parece, vamos a hablar del primero de los temas que proponíamos, esa gestión que ha hecho el Consell de la pandemia durante las Navidades, porque 2020 acabó mal, pero como habéis visto, 2021, no ha empezado en absoluto mejor. Estamos en un momento muy crítico, en la fase más aguda de esta crisis sanitaria, en la que las buenas noticias sobre el avance de la vacunación conviven a diario con picos de cifras en el aumento de positivos, en el número de fallecimientos. El hospital de campaña de Alicante ya se ha puesto en marcha, ya está acogiendo a los primeros enfermos con tal de ayudar a descongestionar la saturación que existe ahora mismo en los centros hospitalarios. Es parte de la actualidad que también está marcada por las disputas entre los socios de gobierno, entre esos socios del Botànic, que no acaban de coincidir sobre las medidas que hay que tomar en esta pandemia, mientras Compromís y Unides Podem optan por tomar medidas más duras, por un confinamiento incluso. El PSPB, liderado por Ximo Puig, se resiste y, como veis, por el momento, pues no ha habido confinamiento de la Comunidad Valenciana, aunque recordamos que es decisión del Gobierno central. Ayer mismo escuchábamos a Puig en un mensaje institucional dirigido a los valencianos para asegurar que la atención sanitaria está garantizada, pero también, de la misma manera, insistir en la necesidad de que hay que extremar precauciones. Vamos a ver algunos de los titulares que dio Ximo Puig en ese mensaje dirigido a todos los valencianos. Tenemos ocupadas 7 de cada 10 camas de hospital en la Comunidad Valenciana. Es una situación de estrés hospitalario, es cierto. Aún así, quiero enviar un mensaje de serenidad. Que una actividad esté legalmente permitida no quiere decir que no entrañe riesgo. Por eso, en este momento, con una incidencia tan alta, tenemos que extremar el sentido común y todas las precauciones. Y si es necesario, la Generalitat adoptará medidas todavía más restrictivas en el ámbito de nuestra competencia. Lo haremos desde el convencimiento de que no hay disyuntiva entre salud y economía. Lo haremos desde el convencimiento también de que no hay medidas neutras ni inocuas. Toda medida tiene un coste, un daño, un impacto social, físico y psicológico. Por eso las medidas tienen que ponderar desde el rigor máximo, acertando el momento y atendiendo al bien colectivo. Y agradezco a todos los grupos políticos que hagan aportaciones a esta causa común. Una causa de todas y de todos, que en este año 21 significa la superación de la pandemia y la reactivación económica. Somos uno de los territorios europeos que más ha vacunado. Y así vamos a seguir. Bueno, estas son, como decíamos, algunas de los titulares que dio Ximo Puig. Mucho podemos hablar de esa gestión de la pandemia y del futuro que nos espera a partir de ahora. Así que vamos a empezar por ti, José Antonio, si te parece, Partido Popular. ¿Qué balance haces tú de la gestión que ha hecho el Consell durante estas Navidades? ¿Y qué opina vuestro grupo sobre la necesidad o no de un confinamiento? Bien, la verdad es que el balance, con los datos que tenemos, pues no puede ser muy bueno, por desgracia, y sobre todo por desgracia para las familias de los fallecidos y para todas aquellas familias y amigos que tenemos contagiados. El balance no puede ser bueno.
¿Es culpa solamente del Consell? Pues yo creo que no. Tampoco podemos echarle a Ximo Puig toda la culpa, pero bien es cierto que no se han tomado las medidas adecuadas y desde el Partido Popular les hemos pedido que las tomaran. Por ejemplo, se está poniendo el foco, digamos, en el sector hostelero. Cuando aquí se toma la medida de cerrar los bares a las 5 de la tarde, creemos que es un poco precipitada, porque claro, las calles, los comercios pueden abrir, pero la hostelería no. ¿Qué mensaje estamos trasladando? Pues que es en la hostelería donde se producen la mayoría de contagios. ¿Y eso qué está provocando? Pues está provocando que ni siquiera al mediodía los bares estén teniendo la capacidad, digamos, o la clientela habitual que tenían antiguamente, ¿no? Hemos puesto el foco, yo creo que innecesariamente, en el sector de hostelería y no hay ningún estudio que diga que allí los contagios son mayores que puedan ser en un comercio ordinario. Y por otro lado, les hemos dicho ya reiteradamente la necesidad de que los hospitales de campaña, que por desgracia se van a tener que poner en marcha, lo mejor era cogerlos y llevárnoslos. En el caso de Alicante, el sitio ideal sería IFA, la feria de Alicante, IFA, que está entre Alicante y Elche, un lugar con techos, con calefacción y que permitiría tener a los pacientes en buenas condiciones. Pero yo creo que hay un encabezonamiento porque se compraron unas infraestructuras que han costado casi 20 millones de euros, que parte no se han pagado. El otro día salía el propio gerente de la empresa criticando la falta de pago de estas instalaciones y que los informes de prevención de riesgos pues no hablan muy bien de la calidad de estas instalaciones. Por lo tanto, el balance en general no es muy positivo, pero bueno, las cifras están ahí, por desgracia. María Aquiles, Ciudadanos, ¿cuál es vuestra visión, vuestro balance de las medidas adoptadas durante estas Navidades? Hola Laura, buenas tardes y en primer lugar pues felicitar el año a todos los alicantinos y a todos los televidentes que puedan estar viéndonos, pese a que hoy es el lunes, no es el día más negro del año, teóricamente creo que es un buen día para empezar con la tertulia y decir que bueno, es que no podemos decir que sea positivo, pero por desgracia la situación es absolutamente terrible, o sea, estamos en una situación dramática donde tendremos que preocuparnos en primer lugar de intentar salvar las máximas vidas posibles y en segundo lugar, por supuesto, de salvar empleos, porque sin empleos tampoco podemos seguir adelante. Desde Ciudadanos le hemos pedido simplemente a Puig, además creo que hemos demostrado siempre la mano abierta, esa posibilidad que decía el presidente de aportar, de dar ideas, de dar iniciativas y sobre todo le estamos pidiendo que encabece este gobierno, que este gobierno se oiga con una voz única, que es lo que necesitamos ahora, porque mientras se dedican a discutir hay valencianos y valencianas que están muriendo. Entonces entendemos que hay que seguir esa voz única, que hay cosas que empezaron mal y se están haciendo mejor, como por ejemplo la vacunación, pero también la pongo entre paréntesis, cuando obviamente no se está llevando un criterio específico cuando ha pasado lo que ha pasado con la vacunación de alcaldes de ambos partidos que no se tenían que haber vacunado, con lo cual significa que no se está siguiendo un protocolo estricto. Es decir, yo hay cosas que me cuesta muchísimo entender, como que sobren vacunas y se vayan poniendo al primero que pase por ahí. Alguien me explique qué protocolo básico está llevando la Consellería de Sanidad, que es un poco lo que me preocupa. Y vuelvo a decir, estamos presentando propuestas que creo que es lo que hay que hacer ahora. Nosotros hemos presentado, pues pedimos que se articulen esos 76 millones del bono COVID y pedimos, por favor, del fondo COVID que se lleve a cabo lo antes posible, porque hay situaciones en el comercio, en la hostelería realmente dramáticas. Si tenemos que ayudar, vuelvo a decir, a los valencianos y a valencianas. Hemos pedido también ayudas a los empresarios, el bono turismo, el bono comercio y el bono hostelería, porque como decía también el compañero, es que parece ser, y algún miembro del gobierno decía que somos un país de camareros. Pues yo no sé si somos un país de camareros, pero somos un país de gente currante que se está quedando sin trabajo y tenemos que ayudarlos y destinar ese dinero a fondo perdido. El propio presidente también anunció el otro día un fondo de más de 100 millones de euros, pues solo le pedimos que lo ponga en marcha, porque lo necesitamos, los valencianos y los valencianos lo necesitaban, y protocolos claros y mando único desde el Consell.
Sandra, mando único pide Ciudadanos. Hemos visto a lo largo de estas Navidades, en medio de estas cifras, pues eso, distintas opiniones que venían desde el Botanic, intentando incluso, Compromís veíamos que presentaba un decálogo de las medidas que tomaría, intentando sacar un poco de pecho y demostrar que el criterio no es el mismo. ¿Llegará un momento en el que se unifique, en el que todos estén de acuerdo con esas medidas, o seguirá imponiendo su criterio el PSPB? Hola, buenas tardes, Laura. Efectivamente, la pregunta que me haces podría explicarse de muchas maneras. La realidad es que la situación no es buena, eso es una realidad, absolutamente es así. Yo creo que las medidas que se están tomando por parte del Consell sí que son adecuadas, se tienen que ir tomando sobre la marcha, evidentemente, pero yo creo que la medida más clara de todas la tenemos todos los ciudadanos ya, es el distanciamiento, mascarilla e higiene. Entonces, en base a eso, se tiene que ir articulando lo demás. Hablaba Rovira sobre el tema de la hostelería, que si se penaliza o no se penaliza. Nosotros no estamos diciendo ni se está intuyendo, y es más, nada más he oído en sus palabras y en las palabras de otras personas decir que se está criminalizando a la hostelería. No, lo único claro que está aquí es que los contagios se producen en sitio cerrado donde hay reunión de personas sin mascarillas y medidas de seguridad. Eso puede ser en un local como en otro sitio cualquiera. Lo que se está apelando y se apela por parte del Consell es a la conciencia de cada uno, o sea, a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento de lo que hay que hacer y es lo que se tiene que poner en práctica. Evidentemente, las medidas del Consell podrían ser más duras, más restrictivas, sí, claro que sí, y podrían serlo menos, con más responsabilidad por parte de los ciudadanos, y habría muchas variantes. Yo creo que es un cúmulo de las dos. En cuanto a lo que comentaba María Aquiles sobre el tema de las ayudas, se están articulando y lo sabemos perfectamente. Se habla con los autónomos y han tardado algunas en entrar en funcionamiento, como es lógico, porque además lo que no podemos extraernos es que esta situación es totalmente abrumadora y novedosa para todas las comunidades, no solamente para esta, para el Estado, para todos los países. El ejemplo lo estamos viendo en todos los países. Yo creo que la gestión que se está haciendo es buena dentro de la locura que supone esta pandemia. Y lo que comentaban también es que son tantos los temas que se han comentado, pero por ejemplo lo del tema de llevar el hospital a IFA, pues sinceramente yo no creo ni que deba estar en un sitio ni en otro sitio, debe estar donde los médicos digan y donde el personal sanitario diga. Si el personal sanitario en su momento estimó que debe estar cerca de una instalación hospitalaria por las ventajas que ello conlleva, porque no podemos abstraernos de que conforme está en el Hospital General de Alicante, cualquier emergencia, cualquier cosa que haya, hay un núcleo médico justo al lado. Si nos lo llevamos a IFA, pues no sé ahora mismo cuántos kilómetros hay, pero hay unos cuantos bastante, por muy bien que tú puedas equipar ese hospital de campaña o de emergencia. Entonces, el balance que hacemos, ¿cuál es? Que los criterios, lógicamente, se han tomado, y yo creo que se han tomado bien. Ahora, hay que apelar a la responsabilidad de todos. Lógicamente, el presidente lo ha dejado bien claro. Entre salud y economía, aquí no hay disyuntiva, lo tenemos todos clarísimo. Pero yo creo que con un poco de esfuerzo por todas las partes, por todos los actores, podemos conseguir mantener la economía y salvar la salud. Yo creo que eso es un poco la situación. Respecto a lo que me comentabas, Laura, perdona, sobre las discrepancias en el Consell. Pues hombre, en todos los sitios en los que se está gobernando y hay varias fuerzas políticas, cada uno tiene su opinión, pero al final la opinión que sale adelante es la que, por mano del Consell y por mano del presidente, se pone de manifiesto. ¿Que hay otras voces? Evidentemente, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, y más en situaciones como estas en las que tenemos que ir modulando conforme va avanzando la situación. Pero eso no es en ningún caso una discrepancia. Y yo quiero poner sobre todo el acento en el tema de la vacunación. La vacunación, dentro de las vacunas que nos están dando, está funcionando. Costó al principio iniciarse, como todos los comienzos, efectivamente, pero se ha cogido un buen ritmo y se está vacunando bien. Yo creo que eso es lo importante, esa es la gran esperanza de este, no quisiera yo decir nefasto año 21, pero la verdad es que los primeros días están siendo bastante estremecedores para todos nosotros, pero creo que tenemos que tener la esperanza puesta en la vacunación, en que se haga de una manera organizada y en que se pueda vacunar al mayor número de personas. Y de verdad apelar desde este altavoz que me dais a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Esto es cosa de todos, no de los políticos, ni de los médicos solo, ni de las administraciones, de todos.
Bueno, habéis planteado muchísimos temas, vamos a intentar ir comentándolos todos como ha hecho Sandra. Por supuesto, acogiéndonos a esa vacunación que ha crecido muchísimo, ha subido un ritmo y ha alcanzado cifras muy buenas actualmente, pero me gustaría centrarnos en una de las cuestiones que decías tú, Sandra, la responsabilidad de los ciudadanos. Decías, se tendrán que adoptar medidas menos restrictivas si la responsabilidad es mayor. Pero es que la responsabilidad de los ciudadanos es la misma que nos ha llevado a donde estamos. Y estamos con peores cifras, mucho peores cifras en la Comunidad Valenciana de las que vivimos en el mes de marzo. En el mes de marzo estábamos encerrados en casa. De hecho, en la provincia de Alicante hay algunos pueblos, como Castalla, por ejemplo, que está cerrado perimetralmente porque alcanzó unas cifras que ahora mismo muchos pueblos superan. Mientras tanto, no se han tomado esas medidas en el resto de municipios, solo semanas después de cerrar perimetralmente tres municipios en la provincia de Alicante. ¿Por qué no emprender más medidas como las que ya sí que se tomaron con esas cifras? Yo la pregunta, o sea, lo que siempre digo en estas situaciones, cuando dicen que se establezcan medidas más restrictivas, exactamente qué medidas restrictivas se quieren. El confinamiento, que es lo que está comprobado, evidentemente, y ahí no te lo niego la mayor. El confinamiento es lo único que hace doblegar la curva, está clarísimo, con todas las consecuencias negativas que tiene el confinamiento a nivel económico, a nivel psicológico para muchas personas, de nuestros niños y tal. Pero efectivamente es el confinamiento. Ahora, medidas restrictivas se han puesto, pero hemos visto cómo paulatinamente se va bordeando esas medidas restrictivas. Por ejemplo, un pequeño matiz, cuando nos dijeron 6 personas solamente en las reuniones familiares, pues todos tenemos conocimiento de que eso se ha incumplido sistemáticamente. Desgraciadamente, no por todo el mundo, efectivamente, no por todo el mundo, pero han habido muchos incumplimientos. Entonces, cuando se apela a medidas más restrictivas, bien, pero es que a lo mejor no se pueden controlar esas medidas más restrictivas. ¿De qué sirve poner una medida muy restrictiva si no la puedes controlar? Es más sencillo, a lo mejor, que todo el mundo actuemos con responsabilidad, aunque ya sepamos que haya unos ciertos grupos de personas o individuos sueltos que no lo hagan. Pero cuando se dice eso, más restrictivo, pues sí, más restrictivo, pero es que cuando haces una política más restrictiva, es que al final siguen incumpliendo y siguen habiendo contagios. Al final lo único sería el confinamiento, y yo creo que el confinamiento tiene que ser la última de las medidas a tomar. Tenemos que todas las demás se tienen que explotar antes, porque yo creo que sí que pueden funcionar, y desde los poderes públicos y desde los informativos tenemos que apelar a eso, a que la gente, hombre, el que los bares estén abiertos, se puede ir a los bares, lógicamente, pero con conocimiento, y a los comercios igual. El que esté abierto no significa que estemos obligados a ir todos a la vez y todos juntos. Pues se hacen las compras cada X días y yo creo que más o menos se puede mantener. Mira, yo este fin de semana hablaba con unos comerciantes de aquí, de mi barrio, una de las pocas veces que he salido, y me decía, mira, es que estamos funcionando con las ayudas y estamos saliendo adelante. Dice, y nosotros vemos mucho cómo la gente viene aquí, consume, se va y deja hueco para que entre otra persona y consuma. Entonces, con ese tipo de conducta podemos ir saliendo todo adelante. Yo por eso lo siento, pero creo que las medidas más restrictivas, evidentemente, son muy buenas, se controla la curva, pero yo creo que con otras medidas quizá más suaves se puede controlar igualmente, pero con un nivel de concienciación importante. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Partido Popular, José Antonio. Pues mira, Laura, nosotros no es que estemos ni a favor ni en contra de tomar medidas más restrictivas. Lo que tiene que ser es que estas medidas se tienen que tomar desde criterios, digamos, de expertos sanitarios. Hemos hablado ya en los famosos comités de expertos que ni han existido en el gobierno central ni existe en el gobierno autonómico. El comité de expertos que tiene el señor Puig, pues son todos los altos cargos, que yo les he sido también puestos a dedo por el Botanic en la Consellería de Sanidad. Y eso no es un verdadero comité de expertos. Yo creo que hay que sentar a las personas. Y aquí siempre mezclamos sanidad y economía. Pues habrá que sentar a sanitarios y habrá que sentar a algún economista también, y que sean los que aconsejen las medidas a tomar. Y ahí siempre estará el Partido Popular. Siempre estará el Partido Popular en apoyar esas medidas. Pero las que digan los expertos, no las que se inventa el señor Chimo Puig o algún alto cargo de la Consellería. Yo quiero matizar dos cosas y creo que son importantes. Sandra, del Partido Socialista, decía que no se había demonizado al sector de la hostelería, pero yo digo que cuando a un bar se le exige cerrar a las 5 de la tarde y en el Carrefour puede ir uno a comprar hasta las 9 o las 9:30 de la noche,
pues creo que hacer esa diferenciación ya supone poner el foco de atención en la hostelería como fuente de contagios. Y por otro lado, señala que los hospitales de campaña se pusieron ahí por decisión del personal sanitario. Y yo no tengo más remedio que corregirla, porque Sandra sabe que la iniciativa de estas carpas de hospitales de campaña, que al final son como las carpas de las fiestas de los barrios, fue iniciativa no de la Consellería de Sanidad, sino de la Consellería de Justicia de Gabriela Bravo y de la Agencia de Emergencias. Y eso ha generado, que algún día sabremos, porque al final se adjudicó a una empresa que no tenía ninguna experiencia en estas cuestiones, una empresa de Zaragoza. Algún día sabremos el motivo de esta adjudicación. Adjudicaciones a puro dedo, lógicamente, dentro del estado de alarma, con un retraso, no se han utilizado nunca, ahora parece que no están en condiciones. Por desgracia vamos a tener que meter allí gente. Y hay una cosa fundamental. Ustedes saben que seguimos teniendo camas, muchísimas camas libres en hospitales privados, y que este gobierno de la Generalitat, por cuestiones ideológicas, y repito, puramente ideológicas, no quiere colaborar con la sanidad privada, puramente ideológicas, repito. Seguimos teniendo camas libres en la infinidad de hospitales privados que tenemos en la provincia de Alicante y no se quieren utilizar por cuestiones ideológicas. No se quiere concertar con la sanidad privada la atención a pacientes y se prefiere meterlos en unas tiendas de campaña. Esperemos que todo funcione bien. Sandra, enseguida podrás contestar a José Antonio, pero vamos a escuchar antes a María, que hace mucho rato que no la escuchamos. María. Hola, Laura. Bien, pues yo de acuerdo con la compañera Sandra en alguna cosa, en el tema que ha dicho de la vacunación, tendría que ser de forma ordenada, totalmente de acuerdo, Sandra, y es verdad que se ha hecho, yo creo que un esfuerzo muy importante, porque tenemos un porcentaje altísimo y yo doy la enhorabuena. Cuando se hacen cosas bien, doy la enhorabuena, pero vuelvo a decir que obviamente el protocolo ni está, ni no sé si se le espera. Cuando han sobrado dosis y se ha ido vacunando al político de turno que pasaba por ahí. Yo espero que esto se haga de manera más seria. Vuelvo a decir, la necesidad de ese mando único y con comité de expertos, como decía el compañero, pero es que hay que sentar también a la sanidad privada. ¿Por qué? Porque ahora mismo necesitamos todos los recursos disponibles. Yo soy de La Vega y lo sabéis, y he sido una firme defensora contra la reversión del hospital de Torrevieja. O sea, es que nos vamos a meter en un berenjenal ahora mismo por motivos puramente ideológicos. Es que si la sanidad privada nos ofrece la mano, si nos ha dicho que nos ayuda para vacunar gratis, es que aquí han pasado disparates como agentes de mi hospital, del de La Vega Baja, que está en Orihuela, los han trasladado al hospital de la Villa, en Villajoyosa, teniendo al lado el de Torrevieja, que es una concesión, pero que es de servicio público también. O sea, es que lo que no puede ser es que es verdad que la ideología prime por encima de las personas. Y si ahora alguien nos ofrece la mano y la privada tiene recursos y nos ofrece la mano, deberíamos cogerlo. Igual que ofrecemos la mano a los partidos y cualquier mano es válida, cualquier persona, cualquier entidad que venga a ayudar, deberíamos de aceptarlo. Y luego también decir el tema de los comités de expertos, perdón, y quería hablar del tema de Mónica Oltra. O sea, cuando dicen la necesidad absoluta del confinamiento, a mí me parece muy curioso que la señora Oltra y su partido digan que tenemos que estar confinados y monten una cabalgata en Valencia con el desastre absoluto que fue. Es decir, lo que hay que ser en esta vida es consecuente y no hacer lo que dices cuando estás en una posición una cosa, cuando gobiernas otra, porque es lo que nos está llevando al descontrol. Vuelvo a pedir que el señor Puig coja ese mando único, que se aconseje de expertos, pero de todo tipo, públicos, privados, médicos, farmacéuticos, comerciantes, fuerzas de seguridad, y que vayamos todos, porque estoy segura que en esa línea iríamos todos los partidos a una, apoyando lo que esos expertos dijeran, porque es el momento de sumar y no de estar restando. Sandra, ¿qué tienes que decir en cuanto a lo que te decían, que está por encima la ideología, la práctica, en cuanto a esos hospitales privados? Pues mira, me parece la verdad bastante lamentable que estemos siempre con... Yo es que estoy bastante cansada ya del discurso de que la ideología está por encima en el tema de la educación, la ideología está por encima en el tema de la sanidad, y en estos momentos me parece realmente lamentable que se saque. Y yo creo que se está operando en base a otros criterios y bastante complicada la situación como para intentar ahora sacar un rédito político de todo ello, sinceramente. Yo es que estoy bastante cansada porque, mirad, un gobierno como el del Consell o el del Chimo Puig, que ha respetado perfectamente tanto la sanidad como la educación privada, más allá de las campañas que se hacen constantemente. Es que aquí no se está perjudicando, ni se está yendo en contra, al contrario, se ha contado con ella siempre. Lo que pasa que
es muy bonito hacer ese discurso demagogo que se hace siempre de que el Consell Progresista, de que el Partido Socialista está en contra de la privada. No estamos en contra de la educación ni de la sanidad privada, al contrario, se le prima lo que es lógico que defendemos como primera la pública y justo al lado la sanidad privada, evidentemente. Yo creo que no es el momento de andar haciendo demagogia con estas cuestiones, sinceramente. Y luego también es que además es que va a entrar todo el mismo discurso. El señor Rovira dice de esas tiendas de campaña, refiriéndose a un hospital de emergencia. La ha equiparado con las carpas de fiestas. Es que es todo ese mismo debate que ustedes llevan de querer ridiculizar la situación y de querer siempre hacer un uso partidista de algo que realmente es muy grave. ¿Por qué tienen que comparar ustedes las carpas con tiendas de feria o con tiendas de campaña? Me parece de verdad penoso, en lugar de preocuparse de otras circunstancias. Su compañero en Castellón tuvo tantísima prisa por salir a atacar estos hospitales de campaña o de emergencia que incluso salió en todas las televisiones diciendo que no habían VCs, cuando sí que lo sabía, y tuvo que retractarse después. O sea, vamos a tener un poquito de conocimiento. Si ese hospital está situado ahí, está situado dentro de lo que es la instalación sanitaria, y se lo digo yo porque algo he indagado en el tema, es porque el propio personal sanitario siente que es la mejor opción y la mejor opción que se tomó en aquel momento. No llevarlo a un sitio donde tienes que trasladar todo el personal. Es más fácil tener todo el tema sanitario unido y separado, COVID en un lado y no COVID en otro lado, perfectamente. Yo creo que hay que ser un poquito... Yo entiendo las críticas y las entiendo perfectamente. Si estamos nosotros en el gobierno y entiendo que se nos critique, si eso yo entiendo que es normal, incluso es sano, pero lo que hay que ser es un poquito coherente también y no aprovechar las situaciones tan delicadas para hacer política. Yo agradezco mucho las palabras de la señora Aquiles, porque es verdad, tiene razón, están contribuyendo a muchísimas cosas y se les está teniendo en cuenta en lo que consideramos que puede ser y seguiremos teniendo en cuenta sus aportaciones porque se hacen desde la lógica. Es normal también que critiquen la gestión, es normal que critiquen lo que se está haciendo, pero siempre desde ese punto de vista de construir. Yo, por parte del Partido Popular, me duele muchísimo pues que hacen como un sí pero no. Por favor, creo que debemos ser un poquito coherentes, sobre todo con el tema sanitario. Gracias. José Antonio. Bueno, yo tengo que contradecir lógicamente a mi compañera Sandra. Ella me dice que no se está utilizando la ideología. Yo digo, en el ámbito sanitario, en plena pandemia, con la pandemia más grave que hemos tenido en los últimos 100 años en este país, en el ámbito sanitario, en esta comunidad, nos dedicamos a iniciar el proceso de reversión del Hospital de Torrevieja, en el ámbito sanitario. Si quiere, hablamos del ámbito educativo. En plena pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado a aprobar de forma urgente y por la puerta trasera, sin dar voz a los diferentes colectivos, una nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA, que, como todos sabemos, arrincona como secundario a cualquier tipo de educación concertada. Y esos son motivos ideológicos. Y todo esto se hace cuando este país está sufriendo la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años y, por desgracia, y ya no lo digo yo, lo dicen los expertos económicos, vamos a tener que afrontar una crisis económica importante. Pues en ese proceso, con la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en los últimos 100 años, nos dedicamos en sanidad a revertir el hospital de Torrevieja e iniciar el proceso de reversión del hospital de Torrevieja, hospital que cuenta con índices de calidad de atención a los usuarios de los más altos de toda la comunidad. Y en el ámbito educativo nos dedicamos a hacer una ley sectaria, una ley de educación sin debate apenas, que se ha aprobado en el Parlamento y que arrincona totalmente a la enseñanza concertada. Si eso no es actuar un gobierno con motivos ideológicos, pues no sé quién tendrá que venir a decirlo. Y cuando hablo de carpas, yo creo que Sandra no ha ido a ver los hospitales de campaña. Yo sí. Los estamos viendo incluso en las imágenes, para aquellos que no hayan podido ir. Yo sí que he estado. A mí me preocupa, y tengo aquí un informe de prevención de riesgos que habla, claro, dice, como las puertas son de lona, hay corrientes de aire, diferencias de temperatura, multitud de filtraciones de agua, hay riesgos de... Hablo de informes oficiales de la Consellería de Sanidad.
riesgo de contactos eléctricos, bolsas de agua, digamos, arriba de la lona, donde justo abajo están los cuadros eléctricos. Se habla incluso de riesgos de explosión, porque lógicamente hay cableados que pasan junto a las conducciones de oxígeno. Habla de posible caída de personas, de ruidos constantes por los generadores. Y lo que nosotros propusimos, no ahora, sino hace muchos meses, era simplemente copiar a otras comunidades. Y no hablo solo de Madrid, como era construir un hospital específico en IFEMA o demás. Es que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón está gobernada también por el Partido Socialista, y fíjese que la empresa que ha suministrado las tiendas estas de campaña es de Zaragoza. En cambio, en Aragón, fíjese, el gobierno de Aragón, en vez de adjudicarle esas tiendas de campaña, lo que hizo fue preparar una serie de camas y de material sanitario en la feria de Zaragoza, que gracias a Dios hasta ahora no han tenido que utilizarlo, pero habilitó unos pabellones en la feria de Zaragoza, pabellones que tienen techo, paredes, aire acondicionado, calefacción, que están ya preparados, que tienen unas medidas de seguridad, que tienen aseos y demás sin ningún problema, no aquí que son pues, todo esto portátiles como los que se ponen en las fiestas, porque es así, por desgracia es así. Vamos a ir cerrando el esa tema. Es la pura realidad. Sandra, por alusiones, por representar al gobierno, le contestas y ya cerramos el tema para poder abordar el siguiente que teníamos en la lista. Sí, de acuerdo. Vamos a ver, en primer punto, usted se está metiendo con el tema de la actividad legislativa. No sé si es que entiende que en plena pandemia la actividad legislativa se tenga que parar. Yo creo que es perfectamente compatible la una y la otra. Usted sabe perfectamente que quien tiene que gestionar la pandemia son los gobiernos y que la actividad legislativa se desarrolla en los parlamentos. Es verdad que hay impulso de los gobiernos, pero se desarrolla en los parlamentos. O sea que perfectamente los parlamentos podemos seguir legislando. Yo no voy a entrar en su debate otra vez de la ideología, porque me parece que es que ustedes tienen ese punto siempre de la privada, cuando le debo recordar a usted que precisamente el concierto se hace con un gobierno socialista, por ejemplo. Pero bueno, son matices históricos que no vienen al cuento. Y mire, si usted me habla de actuar copiando otros modelos, ha sido hábil y se ha ido a Zaragoza, porque no me diga usted que si tenemos que copiar el modelo de Madrid de Ayuso, apaga y vámonos, porque eso ya sí que es el desastre absoluto. Perdona, Sandra, felicitado por la Organización Mundial de la Salud. Perdona, pero es que yo no te he interrumpido. Tú dices que has tenido acceso al hospital de campaña. Que yo sepa, los diputados no hemos visitado el interior del hospital de campaña. Si tú lo has hecho, posiblemente, pues ya nos podrás decir cómo lo has hecho. Pero en cualquier caso... No, te lo digo, perdón, con permiso de la Consejería de Sanidad. Pero que te estoy diciendo que yo no te he interrumpido. Es que tenéis el vicio de interrumpir siempre. Sí, ya lo sé, que cada cual tiene su vicio, pero no me interrumpas, yo te lo digo. Tú has estado, lo has visto, manifiesta los informes, muy bien, para eso está riesgos laborales, para manifestar los informes, pero también te digo una cosa, es que este hospital de campaña se hizo en un momento y estuvo preparado todo el tiempo. O sea, el hospital de campaña no se ha hecho ahora, se ha hecho hace meses y lo hemos tenido preparado para las eventualidades y ahora parece que va a funcionar. Afortunadamente hasta ahora no ha tenido que funcionar, afortunadamente. Y me parece de verdad lamentable, y te lo he dicho antes, que estés constantemente comparando un hospital de campaña de emergencia, de urgencia, como bien sabemos que es, con tiendas de feria, con váter portátil de feria, con casetas de feria, con todos mis respetos a la feria. Pero estamos hablando de salud. Esa es la parte que a mí me molesta de vosotros, que estáis banalizando constantemente. Por eso es lo que yo valoro en Ciudadanos, el que dentro de su crítica contribuyen. Vosotros simplemente apostáis por estar todo el rato sacando rédito político de una situación lamentable, en lugar de poner el énfasis ahora mismo, por ejemplo, en las vacunaciones que se están haciendo, con todos los problemas que ellas traen, pero se están haciendo. De verdad, María, cerramos contigo. Disculpa, María. No te preocupes, Sandra. Yo decir que, y casi siempre me encuentro en los debates en este tipo de situación, y es que mientras nosotros discutimos y nos echamos los tratos encima, hay valencianos y valencianas que están muriendo. Y en vez de estar sumando, estamos intentando tirarnos unos contra otros un poco los errores, que han sido muchos, desde luego. Y nosotros desde Ciudadanos, igual que vamos a aportar, como bien ha dicho Sandra, criticaremos todo lo que veamos mal. Y lamento decirte, Sandra, y no pasa con el Partido Socialista, que entiendo que con vosotros o con el Partido Socialista que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana se puede uno sentar y hablar. El problema, y todos lo sabemos, es, por desgracia, los compañeros de viaje que lleváis, que esos son mucho más sectarios y es mucho más complicado.
Y sí que hay un matiz ideológico clarísimo cuando, por ejemplo, se pone a vacunar y vacunamos antes alcaldes de una ideología y de otra que a, por ejemplo, sanitarios de la privada, que también es gente que son sanitarios y están en primera línea. Y yo no termino de entender por qué se ha tardado tanto en empezar a vacunar también a los sanitarios de la privada. O sea, vuelvo a decir que creo que es un poco el caos, que no había un plan muy definido. Aún así se están poniendo muchísimas vacunas y vuelvo a reiterar mi enhorabuena por esa situación. Pero o dejamos la ideología a un lado, Sandra, o no iremos bien. Y lo tenéis claro. El problema, vuelvo a decir, es que los socios con los que vais caminando no lo tienen tan claro, ni en el gobierno de la Generalitat, ni en el gobierno central, que ya vemos lo que están haciendo. Cuando no están, dicen que lo de la luz es un disparate y cuando están siguen subiendo la luz. Entonces, con esos compañeros de viaje difícilmente llegaremos a buen camino. Pero espero de verdad que consigamos unirnos. O sea, lo necesitamos y necesitamos dar a nuestra ciudadanía una imagen de que vamos todos a una. Y eso os pido a todos. Mira, de regalo de Navidad y de regalo de Año Nuevo. Bueno, vamos a ver cómo van las negociaciones de los grupos en las Cortes Valencianas también en torno a ese proyecto de ley del Fondo de Cooperación. Lo vemos enseguida. Nos vamos ahora a publicidad, pero lo dicho, enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.